Canadians are pretty scary. I'm so canadiense, but Canadian mining companies, oh my God, they are hated throughout the world, and they should be. Dice que las mineras canadienses, por ejemplo, que son odiadas alrededor del mundo y que deben ser. But I think there should be monuments to the victims of U.S. imperialism. I think that the dead, those dead, are no less important than American lives. And I think we should, it's part of the process of redemption. Okay, así que debería haber monumentos a las víctimas del imperialismo yanqui, americano, y que esas vidas no son menos importantes que las vidas americanas. Hablo de la minería. ¿Favorece o en contra? ¿Está en contra? Hay un pueblo revolucionario en contra de la actividad minera. Acá en América. Lo dijo. Sí, no, rechaza en Canadá la explotación minera en el mundo, pero la opinión de él acá no es lo mismo. Mining? Mining, yes. Well, you know, I'm not in favor of open pit mining. I'm not in favor of fracking. No está en favor de la minería a cielo abierto. I'm not in favor of any kind of mining operation that would, the results of which you will go and try to drink your water here in Chilecito. Cuyos resultados van a ser no poder beber el agua acá en Chilecito, por ejemplo. A favor de esa minería no está. And you die as a result. Y uno muere como resultado. But I'm not against the concept. Pero no está en contra del concepto de la minería. You know, I mean, mining's. I'm not suggesting we go, you know, we create these sort of utopian, you know, agricultural communities. I don't think that's feasible or possible. Claro, si no está a favor de la utopía de las comunidades agricultoras, porque es una utopía, creo que no es posible tampoco eso. But I'm against the structural genocide. Right? Structural genocide. NAFTA, 1994, the Zapatistas, right, began their struggle in 1994. What's the result of what? Los zapatistas comenzaron su lucha en 1994. ¿Cuál es el resultado de eso? The result of NAFTA. Genocide estructural. Okay. Genocidio estructural. The U.S. government subsidized its agricultural sector, and corn, which is the spiritual staple food of Mexico, it has special significance for the indigenous people, right? Corn became more expensive to grow. Estados Unidos financió ese modelo agricultor y el maíz pasó a ser lo más caro de todo cuando es la base de la alimentación de México. Yeah, they were importing it from the U.S. Y tenían que importarlo a Estados Unidos, el maíz. From las entrañas de la bestia, you know, they were importing the corn. ¿Sabes por qué? I was in Mexico when Argentina and Mexico sing the ring. And I was there with the economy, the agriculture ministry, the Mexican ministry. And they told me at that time that when the U.S. put the mix between oil and bio energy, biocombustible, you know, the price of corn up. And it's very critical for Mexico, but Mexico use corn to It's the basic. the basic. It's the basic food staple. It's basic. When the state put the oil corn in the gasoline, to mix gasoline to convert it in biocombustible. Exactly. Yeah, that's a big problem. You know? When a country they are neighbor, but when one country have a primacy over the other one, you know, the economy grows one side and has a big trouble on the other side. That's exactly, I think, the economy, the global economy, must
will see that the effects. I agree with that. It's not the global for one side. That's right. It's global That's for right. everybody. Well, that's true. And that's Eso es verdad. ¿Qué dijeron? Claro que lo que pasó cuando el rector ese que él estuvo, cuando México y Estados Unidos firmaron el tratado, Argentina y Estados Unidos, perdón, y lo que había pasado en México es que para hacer el biocombustible se utilizaba En Estados Unidos, para hacer biocombustible, se tomaba el aceite de maíz de México. Entonces eso aumentó el precio del maíz. Aumenta el en precio de, o sea, México, la economía básica de México, la comida básica Es el maíz. de 500 millones de mexicanos es la tortilla de maíz. La harina no tiene trigo, tiene harina de maíz. Al aumentar este requerimiento de Estados Unidos sobre el combustible, para hacer biocombustible, aumentó el precio del maíz, con lo cual el alimento básico. Lo hizo. Y los mexicanos estaban buscando con nosotros tratar de buscar, por una ejemplo, opción. ellos tienen el aceite, digamos, hay varias plantas que son acetosas, que son resinas, pero Estados Unidos no la utiliza, la tienen prohibida, porque tienen un grado de arsénico, estábamos buscando trabajar con biotecnología para eliminar eso. Y no convertir el aceite de maíz en combustible. Hablo del chavismo, que el chavismo es lo único que lo defendió cuando estaba solo, pero no se sintió utilizado porque el chavismo no tenía opinión crítica, autoritario. Digamos, él habló bien del chavismo. Sí, porque lo defendió cuando estaba solo. Pero podía ser peronista. Sí, no. Chávez se basó más en el peronismo. Está bien, pero vamos a la parte autoritaria, que no es lo mismo que él genera opinión crítica. You generate critical opinion and Chávez no. O sea, Que no es crítico Chávez, sino autoritario. He thinks that Chávez is not critical, was not critical, but authoritarian. So, and you generate critical thinking. So how does those things go together? I disagree with this. I'm sorry? I disagree with him. Ajá, dice que está en desacuerdo In this way. en este sentido. Chavez wasn't perfect. Chávez no era perfecto. Maduro is not Chavez. Maduro no es Chávez. But there was, for instance, a lot of media Pero había muchos medios, misrepresentation of Chavez. malas representaciones erróneas de Chávez en los medios. Right. Hubo mucho de eso. In Estados Unidos, of course. In En Estados Mexico. Unidos, en México, Right. For instance, por ejemplo. people said that Chavez silenced the media. Decían que Chávez había silenciado a los medios. Actually, the television station, right, that the owner of the television station, and the station participated in trying to overthrow the government, right? Que la estación de televisión participaban y trataban de derrocar al gobierno. They were putting cartoons on TV as the coup, backed by the United States, was occurring in Miraflores Palace. Ponían dibujitos animados mientras sucedía el golpe de Estado en el Palacio de Miraflores, en el canal de televisión. Pasaban dibujitos. And they created a video which completely distorted the facts, saying Chavistas were shooting at the officers. Y crearon un video que distorsionó totalmente la realidad de lo que estaba pasando y pasaron ese video. It was the opposite. Y era lo opuesto. So what happened was, when this TV, Chavez didn't do anything, Chávez no hizo nada. but he waited, I think it was like 5 or 7 years, Pero 5 o 7 años, until the license came up with renewal. hasta que se venció la licencia del canal de televisión y había que renovarla. And he said, Caprile está preso por pensar distinto, opinión crítica, contraria a usted. Caprile. Caprile is in prison for having a different idea of Chávez. What do you think about that? well, you know, if you try to overthrow the government, it's against the Constitution, and you cooperate Él with the quiso bajar el gobierno a pesar de la and Constitución you cooperate with the foreign government y cooperó con el gobierno and the internacional CIA to help y la CIA overthrow a democratically elected. para derrocar un gobierno elegido democráticamente. You know, sometimes there's consequences. Sometimes there's consequences. But A veces hay I'm not consecuencias. saying Chavez is perfect. But what he
My recommendation for Chavez Su recomendación para Chávez, was that he always listened to the people. que siempre escucha a la gente. He became an icon, Se convirtió en un ícono, almost like a como, religious figure. como una figura religiosa, se había convertido en Venezuela en una figura He religiosa. needed always to listen to the communal councils. Y necesitaba escuchar a los consejeros comunales, So a la gente. I think things were effective when Chavez was listening to the communal councils. Y él cree, Peter considera que las cosas salían bien cuando Chávez escuchaba a la gente. When you belong to the opposition group, and your group strings wire across the street, Si cuando uno pertenece a la oposición y al grupo de la oposición y tu grupo cruza cables a través de la calle so that Chavistas on their motorcycles get decapitated, para que los chavistas en motos sean decapitados por esos cables, right? When you try to destroy the economy of a government, cuando tratas de destruir la economía de un gobierno, right? Destroy the country so that your party can win, destruir el país para que tu partido gane, right? I think that's, I don't agree. él no está de acuerdo con eso. I'm not saying everything Chavez did was. No dice que todo lo que hizo Chávez esté perfecto, pero no está de acuerdo con esa manera de... I mean, Chavez, many of the people thought that Chavez was the reincarnation of Simón Bolívar. Mucha gente creía que Chávez era la reencarnación de Simón Bolívar. He didn't do anything to dispel that myth. Él no hizo nada para bajar ese mito de que era la reencarnación de Bolívar. He was a good politician. Era un buen político. But I do think that, my interviews with people in Venezuela, when I go around with an interpreter, and I would talk to people, and Cuando él va a Venezuela con un intérprete y habla con la gente, I would go into rich neighborhoods. y va a barrios ricos, They don't know what I'm not wearing red, él no usa rojo, and I would talk to them about Chavez. y habla con ellos sobre Chávez. They say, oh, that monkey. They call him a monkey. Lo llaman el mono a Chávez. La gente rica lo llama el mono. He gives money to the poor people, Le da plata a la gente pobre and they deserve nothing. y no merecen nada. He just hands the money Él solo les da to plata these lazy, a estos awful vagos people. horribles. I mean, these ricos, these escuadros, just listening to them made my stomach turn. They were just despicable Él dice que estos ricos eran with despreciables, their sense of class privilege, con su idea de privilegio de clase. right? And they hated Chavez. Y lo odiaban a They Chávez, hated him with passion. con pasión. Yeah, you can be opposed to Chavez, but Uno puede estar opuesto o ser opuesto a Chávez, but also try to keep the government functioning, pero igual dejar que el gobierno funcione, on behalf of all Venezuelans. en beneficio de todos los venezolanos. And when I went into Universidad Central, which is the university, whenever they show students rebelling against Chavez, they always show the students from the University of Central, saying, oh, all the students are against Chavez. Claro, cuando muestran en los medios los estudiantes rebelándose contra Chávez, muestran los de la Universidad Central, Those are students from the university where the rich people send the que kids. es la universidad que mandan sus hijos los ricos. But the students there were pretty cool. We had debates in the university. Pero dice que había debates, que los estudiantes son bastante violas, ¿no? We listened to criticisms, Escuchaban críticas, ellos. right? We respected each other. But when I said soy chavista, a group of students ran, and there was a painting of me on a mural of critical theorists on paper on the wall, and they ripped my image. Dice que cuando él dijo en esa conferencia en la que venían intercambiando bien con alumnos con distintas opiniones, y él dijo que era chavista, un grupo de alumnos se levantaron y arrancaron una foto de él que había como parte de los pedagogos críticos que estaban ahí. It must have been, Rompieron. it must have been very difficult for middle class and wealthy Venezuelans. Dice que debe haber sido muy difícil para la clase media y para la gente media de Venezuela To have such a dramatic change. tener semejante cambio. So I understand that. Y él eso lo entiende, que ha sido difícil. And I want to go back in May. Y quiere volver en mayo. Well, I think we have to finish. A ver, espere, ¿qué opinión tiene con respecto a la... ¿Qué opinión tiene con respecto a la Argentina, ya que hablamos de Venezuela? ¿Qué opinión tiene de la política argentina? Hay mucha similitud a lo que usted Because cuenta. there are many similarities with what you are telling about Venezuela and how some people see our country. Como alguna gente de Venezuela. Well, Podríamos hablar de 55. No, la actualidad.
Actualidad. O sea, muy similar a lo que usted contó de Venezuela, un gobierno popular que quiere ser derrocado por un gobierno conservador. Well, I should say this. For 25 years, I've been trying to figure out what is peronismo. Dice que hace 25 años está tratando de averiguar qué es el peronismo. O entender qué es el peronismo. Entonces no va a ser nunca peronista. ¿Cuál es su visión sobre la actual política universitaria que tenemos en la Argentina? Discúlpanos, tenemos otra actividad que también. Lo están esperando los actividad sarmientos. con estudiantes en los años. Bueno, pero I don't know Sí, no, enough por eso digo, about pero Argentina una más. to give an accurate analysis. I really don't. Dice que no sabe tanto de Argentina como para hacer un análisis agudo y exacto. I'm trying to learn from people. So if you Está can give tratando de me, aprender de la gente. so I welcome your interpretation. What I did do was 2 nights ago I spoke in Buenos Aires at the Fábrica IMPA. Dice que habló hace 2 días en Buenos Aires en la fábrica It's a IMPA. fábrica recuperada. Fábrica recuperada. Yeah, but workers, yes. Yeah. And they have schools in the factory, Tienen escuelas en la fábrica, you know, that influenced by Freire, by con el profesor de Freire y otros pedagogos. pedagogía crítica. Pedagogía crítica. And they talk about the, what's it called, the what's it called? The bachelor, No. what is it, the bachelor, bachillera? Wow, is that my Yes, okay. But that's my Hablaban del ring. bachillerato. That's my ring. So, I admire very much. I spoke to 150 workers Habló con 150 trabajadores and teachers. y maestros. And what I saw in this, in was extraordinary. Dice que lo que vio ahí fue extraordinario. I mean, the artists, the intellectuals, the Artistas, students, intelectuales, estudiantes, working together, trabajando juntos. you know, trying to develop a democratic, right, a kind of direct democracy, participatory democracy. Que tratando de crear una democracia participatoria directa. And working together on behalf of I would say, carnalismo, Tratando de trabajar juntos en beneficio del carnalismo. between, or the comunalidad, La between comunalidad. the teachers and the workers. And some workers graduated from the school in the Dice, factory. claro, que algunos de los trabajadores se habían graduado de esa escuela en la fábrica. That reminds me a little bit of the, and to answer your question, of the misiones. Eso lo recuerda a las misiones en Venezuela. In Venezuela, I went to Mission Robinson. I saw people who came back to get their degrees. Gente que volvía a buscar sus títulos, Old men, old women, hombres grandes, mujeres grandes, llorando they got their degree. porque consiguieron su título. And all the projects were directed to helping the community. Y todos los proyectos estaban dirigidos a ayudar a la comunidad. Build a daycare center, Construir un centro de cuidados diarios de día, right? Create activities for old people, crear actividades para la gente mayor, right? You know, basically everything. Create a radio station, a little radio una estación station, de for the radio community, para la comunidad. right? And then, so they went and did that, the projects. Then they would come back in the evening. Y después volvían a la noche We'd sit and we discuss using critical theory, y ahí discutían pedagogy, and we would con el discuss pensamiento crítico, la pedagogía crítica y discutían how can we do it better? cómo hacerlo mejor. What were the problems? ¿Cuáles eran los problemas? Are there theories out there that can help us? Hay teorías allá afuera que nos pueden ayudar. I call it a philosophia de praxis, not Y él lo practice. llama filosofía de la praxis. Right? What's there that can help us? So you begin with practice, Uno comienza con la práctica and then you use the best theories you can find to help you refine, y después uno usa las mejores teorías que puede encontrar para refinar esa práctica, right? para mejorarla. And I've seen Chavez quote Jesus, Trotsky, Marx, all in one speech.
Dice que él no vio a Chávez citar a Jesús, a Marx y a Trotsky en un mismo discurso. I was on the TV show once, Hugo Chávez's TV show, Aló Presidente. Aló, presidente. Claro, dice que estuvo en el show de Chávez, aló presidente una vez. I was sitting with Ernesto Cardenal. Ernesto was from Nicaragua. He was a priest. Un cura de Nicaragua también, He became the Minister of Culture. que se transformó en ministro de Cultura. There's a famous picture of Papa John Paul El Papa, hay una foto del Papa Juan Pablo II, landing in Managua, ¿no? Aterrizando en Managua, descending the stairs of the aeroplane. And there is Ernesto on his knees y ahí está Ernesto, este cura, en sus de rodillas, to kiss the papal ring. para besar el anillo papal. And the Pope said no. Y el Papa dijo no. You're a priest and you're involved in politics. No. Y el Papa le dijo, Juan Pablo II, no, porque sos un cura que estás involucrado en la política, entonces no le permitió que le bese el anillo. Ernesto stood up on the TV show and he proclaimed Chavez. Y Ernesto, este sacerdote, se levantó en el programa de televisión y lo proclamó a Chávez como un profeta. Proclaiming the love between people of all countries. Proclamando, pidiendo el amor entre todos los pueblos. And so, in the spirit of José Martí. En el espíritu, o con el espíritu de José Martí. Right. Now, am I an expert on Venezuela? No. No soy un experto en Venezuela. Can I speak with authority? No. ¿Puedo hablar con autoridad? No. No. About Venezuela? No. These are my impressions Son sus impresiones from my visits there de sus visitas and my discussions with the rich people and the poor y sus people discusiones con los ricos y los pobres and with Chavistas. y chavistas. And look, I admit, there's corruption Hay corrupción and there's violence. y hay violencia. Chavez himself said, my biggest failing when he was dying, my biggest failing was I could not figure a way to stop. Dice que el mismo Chávez, ya moribundo, dijo que su mayor falla fue no poder parar la violencia Right. en su país. Bien. Okay.